Y ahora sí comenzamos nuestro paseo por Cusco. Hoy dedicamos todo el día a recorrer por acá, a conocer. Tranquilo, sin estar pensando en el tiempo. Ayer quisimos hacer un free walking tour. Fue fallido, podía pasar. No estuvo bueno, muy aburrido. Miren que nos encanta aprender de la historia y por eso lo hacíamos. Sí, pero no voy a decir la empresa ni nada porque no es mi intención desmerecer el laburo de nadie, pero no estuvo bueno. El día era medio aburrido. Buscando en realidad, porque la gente se quedó, nosotros no fuimos. Pero no, comparándolo con el que habíamos hecho en Cartagena, que fue el anterior a este, nada que ver. Así que nada, lo abandonamos y decidimos como empezar a conocer por nuestra cuenta, ir investigando. Nos ayuda. Claro, ir investigando en el momento los lugares que conocemos. Así que nada, estamos caminando acá por el barrio de San Blas, calle Carmen Alto. Nos acompaña la música de Titanic. Sí, es una cagada, porque después ya veo que el YouTube me lo baja. Estamos por la calle Carmen Alto, una calle súper pintoresca. Ay, sí, camino... los balconcitos, todo blanco. Esa era una belleza. Sí, muy pintoresca. Y estamos camino a la iglesia de San Blas. Nosotros nos estamos quedando acá en el barrio de San Blas, en el Hotel Apu Mirador. Que está re bueno, la verdad. Sí, el hotel está re lindo, re bien ubicado. La habitación sale cómodo. más o menos $70. Es un término medio, son 3 estrellas. Pueden conseguir más barato y claro que hay hoteles de $400 la noche. Así que a recorrer un poquito Cusco, le vamos a dedicar este día. Mañana yo me voy a la una... No es Huamantay, siempre me confundo el nombre. Sí, es Huamantay. Bueno. Y pasado también ya nos vamos, pero acá es Inti Raymi, que es una de las fiestas más importantes de Perú, de Cusco, y les diría de Sudamérica, o sea, lo comparamos más o menos con el carnaval a ese nivel, así que de Río de Janeiro. Así que vamos a tener la oportunidad de vivir un poquito, porque después ya tenemos vuelo, así que nos va a dar tiempo para vivir un poquito esta fiesta tan importante para Perú y para Cusco. Y miren qué cómoda que es la habitación, estamos en el Apus Hotel, es el mismo que nos quedamos la primera noche que llegamos a Cusco, dejamos todo el equipaje y 2 noches después estamos volviendo, tenemos balconcitos, miren qué belleza. Estamos en el barrio de San Blas, a unas 5 cuadras de la Plaza de Armas, la zona es súper bonita, re pintoresca, la verdad que hermoso. Y otro lugar más que está en refacción, así que no lo pudimos conocer. Sol viene boqueando todas las escaleras y me muero. Así que seguimos recorriendo acá el barrio de San Blas y mostrándoles los puntos más importantes de Cusco. Bueno, acá estamos en uno de los puntos que se vienen a visitar en Cusco, que es la piedra de los 12 ángulos. ¿Quieren que se los cuente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, muy bien. ¿Y qué era esta piedra? Esta piedra es... Vamos caminando por allá. Bueno, esta piedra es muy importante en la arquitectura inca porque demuestra la perfección, digamos, que tenían en las construcciones antiguamente, ¿no? Cuanto más ángulos tenían las construcciones, más de más calidad y más resistente era. Sí, incluso hay piedras con muchos más ángulos, sí, nos habían contado más. en Machu Picchu, pero esta se hizo famosa. Esto era parte de lo que era el imperio de, no me acuerdo, de alguno de los del Inca Greco era. Algún Inca estuvo acá en este lugar. Así que bueno, se hizo famosa esta piedra y bueno, todos vienen a sacarse la foto. Del Inca Roca. Inca Roca, ahí estamos, sí, venimos investigando, como les dijimos, en cada lugar un poco de la historia. No sé si pueden observar el sombrero que me acabo de comprar. Estuvo con este sombrero buscándolo por todos lados, por precio. Así que nada, nos vamos a volver al hotel a desabrigarnos un poco porque acá arranca muy frío. Muy frío y de repente... Hace mucho calor y después a la tarde te volvés a cagar de frío. Así que vamos a volver a dejar las cosas y a seguir paseando por Cusco. Vale destacar que ahora este lugar alberga el museo del Palacio Arzobispal. Están buscando buenos precios acá, a la esquina de la piedra de los 12 ángulos para allá. Hay un local con todos los precios a la vista y la verdad que tiene muy buenos precios de lo que hemos comparado hasta ahora con los demás locales e incluso con el mercado de los artesanos.
llegamos a una de las calles más pintorescas de acá de Cusco. La calle Siete Borreguitos, Sí. Es una belleza, está llena de plantas, es súper fotogénica. Mucho color, muchas flores. Subir las escaleras. Sí, queda en el barrio San Blas. Hay 7 calles que se llaman 7 algo, 7 culebras, 7 borreguitos. Así hay un montón, pero esta es la más linda. Es hermoso. Pero queda en la parte alta. Así que uno llega bastante cansado, pero no se la pueden perder porque realmente es hermosa y muy fotogénica. Y desde la calle 7 Borreguitos seguimos caminando unos 200, 300 metros, un poquito en subida. Pero llegamos a la iglesia San Cristóbal y al mirador San Cristóbal, que tienen unas vistas increíbles de todo Cusco. No hay que subir mucho, así que vale un montón la pena. Y la verdad que las vistas son increíbles. Así que no se pierdan mirador San Cristóbal para venir a conocer. Acá se ve perfecto todo lo que es la plaza de Cusco. Ahora hay un desfile por el tema de las festividades, pero la verdad que las vistas son realmente increíbles, vale muchísimo la pena. Miren lo que es todas las construcciones allá en la montaña, es una ciudad espectacular. Bueno, estamos en el Arco de Santa Ana. Sí, un punto que creo que no tiene mayor valor histórico. A ver, lo que hago yo cuando vamos a viajar a algún lado, que por ahí me sirve el dato, está bueno, busco en Pinterest, que también es una red social, fotos típicas que hace la gente que viene y se saca fotos. Entonces las guardo, las quiero repetir y después buscamos el punto y nos hacemos eso. Claro, a veces buscamos, por ahí no son puntos que sean muy turísticos o importantes, sino que para nosotros nos interesa por las fotos que sacamos. Entonces, si al que le interesa sacar fotos, la verdad que está buenísimo porque el arco ahí que tengo atrás mío queda con vistas a toda la ciudad. Entonces uno sale en el medio del arco con todo Cusco de fondo y las montañas. Entonces no sé si después la foto nuestra quedará bien, pero si ustedes quieren hacerlo, la verdad que el lugar está bueno. Lo que sí tengan en cuenta que se suben bastantes escaleras porque está a lo alto, por eso ves toda la ciudad. Así que ahora seguimos caminando, vamos abajo, ahora vamos a ir a otro arco que es el de Santa Clara. Ese sí ya está en la ciudad, pegado a la Plaza San Francisco. Y ahí ya empezamos a conocer lo que es el casco histórico, que en realidad es desde la Plaza de Armas 5 cuadras a la redonda. Pero como está lleno de festividades, vamos a ver qué podemos ver. O sea, lo positivo de esta fecha es que agarramos estas festividades y vamos a agarrar un evento súper importante, pero después está lleno de gente, es un quilombo. La iglesia principal está tapiada, digamos. No, tapiada no. Están las gradas, las gradas y un escenario. Entonces, bueno, no lo vimos como queríamos, pero bueno, a la vez vamos a presenciar un evento sumamente importante acá en Perú. Así que a seguir recorriendo Cusco. Miren, acá tenemos otra de las calles que le decía 7 cuartones, que no dice mucho la calle, pero sepan que están identificadas todas así. Son 7 calles, así que vamos a ir descubriéndolas por Cusco a ver si las encontramos todas. Y uno de los puntos que muchos recomiendan visitar es la calle Loreto, que es la que sale directo desde la Plaza de Armas, pero la verdad... Es linda. Sí, como todo, Cusco es lindo. Sí. Pero nada, hay calles mucho mejores. Así que la verdad que nada, paséenla porque está bueno, encima te saca para el lado del Coricancha y eso, pero la verdad que no tiene nada destacable. Así que seguimos recorriendo la ciudad de Cusco. Bueno, y la ciudad de Cusco era la capital administrativa del Imperio Inca hasta que invadieron los españoles, así que dentro de lo que es la ciudad hoy podemos encontrar todo tipo de arquitectura pre-incaica, incaica, colonial y revolucionaria. Mayormente en la ciudad lo que se encuentra es colonial, con los típicos balcones y bueno, parte de esa arquitectura, pero la verdad que está buenísimo porque uno se va encontrando con un montón, ruinas también. Es increíble la historia que tiene este lugar y lo increíble que es esta ciudad de Cusco, que la verdad que nos ha dejado maravillados. Nos sorprende todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Uno va paseando y no puede creer todo lo que
lo que los incas construyeron y la capacidad, la inteligencia. La inteligencia, Es todo lo increíble. fríamente calculado que estaba todo. Pues si vos me decís, ¿hay algo al azar? No. No. Todo una investigación y cómo uno trasladaba de las mismas familias los conocimientos. Hoy, si no tenemos computadora y perdemos un archivo, nos hacemos mala sangre. Totalmente. Y en ese momento... Antes también lo que nos explicaban es que eran muy clasistas, ¿no? Sí, Vos sí, nacías re. pobre, quedabas pobre. Si eras inteligente y nacías en una familia pobre, lamentablemente te quedabas haciendo así toda la vida. Sí, los que adquirían los conocimientos eran Eran la los élite. nobles, Sí, claro. sí. Hoy, a diferencia de hoy, que hoy cualquiera puede hasta ser millonario, no importa. En ese momento no, vos nacías pobre y tenías que quedar así. Así es. O sea, tanto en la antigüedad como en lo que era el Imperio Inca. Así que llegamos acá a lo que es el convento de Santo Domingo, ¿era? Sí, Convento de Santo Domingo, que la verdad que está hermoso. Adentro la iglesia es preciosa. Sí, hermoso. Habíamos venido de noche y quisimos volver de día, así que ahora se los vamos a mostrar y vamos camino hacia el mercado de San Pedro. Coricancha, según la concepción inca, era el centro religioso, político y geográfico de todo Cusco. Sí, es el templo del sol y por eso acá le rendían culto al dios máximo Inti. inca, que es el dios Inti, que es el dios del sol. Así que bueno, para ellos, para lo que es la cultura inca, es sumamente importante. Incluso acá en Inti Raymi se va a hacer uno de los 3 eventos que hay durante todo el día, se va a hacer en este lugar, así que es muy importante para Cusco este lugar. Eso resulta tan importante que se dice que acá venían de todo el imperio inca a rendir culto a lo que es el dios sol y a todos los dioses, pero sin embargo lo que es el recinto interior estaba reservado para como los más capos del imperio. Así es. En el interior había láminas de oro, así estaba que cubierto por láminas de oro. todo lo que son las piedras pulidas a la perfección, como casi todas las construcciones. Eso los incas. digamos, la construcción de piedra tan pulida y tan perfectamente puesta le daba como la impresión como mucho más serio, ¿no? al templo. Sí, así que bueno, sumamente importante venir a este lugar. Se puede visitar en el interior. ¿Qué significa Coricancha? Oro. Lugar cercado de oro. Lugar cercado de oro. Y se puede visitar el interior, lo que pasa es que hay que pagar el ticket. Nosotros pagamos el ticket parcial, que no lo incluye, y había que pagar el ticket general, que te incluye los lugares de Cusco. Y los museos. Pero salía el doble. Nosotros no sabíamos si íbamos a llegar con tiempo, entonces no lo sacamos. Y ahora ya sacar un general, perdemos un montón de plata. Sí. Así que no lo vamos a visitar. No se puede pagar solo por venir a este templo. Así que bueno, no les vamos a poder mostrar el interior, pero si a ustedes les interesa, se puede visitar, como ven, los jardines y quedarse ahí tirados y visitar el interior también. Parece que es hermoso, pero bueno. Sí, pero bueno, no lo podrán ver acá en nuestra cámara. Y para los que siempre nos preguntan cómo cambiar dinero, nosotros cambiamos dinero en Lima primero, nos vinieron a cambiar directamente al hotel, pero acá en Cusco necesitábamos algo de cambio y nos vinimos a Avenida del Sol, que nos dijeron que es súper seguro y tienen desde bancos, financieras, hasta el que te lo cambia así nomás, que conseguís mejor cambio claramente. Pero nos dijeron eso, que no hay ningún problema, que es seguro, y en esa avenida están todos, en 200 metros tenés de todo para cambiar. Así que ya saben, si tienen que cambiar, se vienen ahí. Bueno, esta es la Plaza San Francisco, que la estuvimos visitando ayer. Ahí está la iglesia también y tenemos el Arco Santa Clara, que hoy hay mucha gente, así que va a estar medio difícil hacer fotos, pero es un lindo lugar porque tienen todas las montañas de fondo. Y otra recomendación para compras, estamos acá en la calle Concevidayoc o Concevidayoc, no sé cómo se pronuncia, pero vinimos en búsqueda de los chocolates
que habíamos visto cerca de las salineras de Maras, y acá directamente está el local de la marca del chocolate y está mucho más barato, al igual que todas las casas de chocolates y café, por si quieren comprar esos productos. Hay mucha diferencia porque están directamente los locales acá y por lo que vimos vienen a comprar al por mayor y todo, así que los precios son muy buenos. Por si tienen tiempo y no se adelantan a comprar en las tiendas, van a hacer la diferencia. Así que anoten este dato por si quieren comprar chocolates de acá de Perú, que el chocolate, tanto el café, es muy bueno. Llegamos al mercado de San Pedro, acá a 2 cuadras de la calle que recién les mostramos. Y bueno, este es un lugar súper económico, se ven muchos locales, porque acá también se viene a comer muy barato. Nos decían los locales que acá vienen a comer un menú por 6 soles por ahí. Cosa que nosotros no pagamos ni un plato, ni cerca de eso. Se come muy barato y a la vez hay mucha venta de productos. Así que si buscan buenos precios también es una muy buena opción. También hay un montón de textiles, hay de todo, es un mercado gigante. Ahora les voy a mostrar un poquito. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, y de la plaza serán unas 7 cuadras. Miren, para que vean los precios, un sándwich de queso está 2 soles. Con huevo también, 2 soles, es menos que $1. Ahí también, sándwich de pollo, 3 soles. Es súper barato el mercado. Y estamos acá en el mercado recorriendo ya la parte exterior. La verdad que me sorprendió, No, muy bien organizado. Limpio. Sí. Por lo menos se siente seguro. Nosotros estamos andando con la cámara en la mano y... Celular colgando. Sí, y no sé por lo si menos lo no pasa nada. Hay mucha presencia de policía, pero no, el mercado está perfecto. Sí, y nos llama la atención realmente la cantidad de puestos que hay, la cantidad de comida que se vende, Sí, y lo limpio que está. Sí, limpio, prolijo, o sea, podés caminar. Yo me saturo rápido, la verdad. Ya le empiezo a ver la cara que... No puedo durar mucho tiempo en estos mercados, pero y tampoco preguntamos mucho precio, pero puede ser que esté más económico que otros lados, así que ténganlo en cuenta. Si quieren de entrada caer a comprar cosas, puede llegar a ser una de las mejores opciones. ¿Quieren chusmear? Nos compramos la caja del té de Muña que nos encantó con menta, así que nos llevamos como 100 sobrecitos para Buenos Aires para repartir. Así que nada, ya últimos minutos en Cusco, pero medio que nos vamos despidiendo. Estamos acá en el medio del quilombo, así que voy a guardar la cámara y seguimos recorriendo. Y acá ya cerrando nuestro recorrido por la Plaza de Armas, no les vamos a poder mostrar mucho porque es un quilombo. La verdad que está lindo porque vimos todos los desfiles y mucho colorido, sí, pero bueno, no pudimos disfrutar de la plaza, de tirarnos todo el tiempo este ruido de las danzas, pero realmente todo el tiempo, colores. Desde las 9 de la mañana a las, no sé, sí, 6, 7 de la tarde. Todo el día. Así que nada, pero bueno, tuvo bueno eso de, como les decíamos antes, de ver estos desfiles. Acá en la Plaza de Armas es básicamente la catedral, la iglesia, y después todo alrededor están los restaurantes, locales de comida, hay locales de otras cosas, pero básicamente de comida, que a la vez son buenos, porque generalmente los de la plaza suelen ser como medios turísticos y no son buenos, pero no, acá son buenos. Cusco en un día se recorre bien, perfecto. Así que con un día van a estar bien. Nosotros, menos tiempo sería muy a las corridas, porque incluso el barrio de San Blas te lleva tiempo también. ¿Qué tuvimos? Un día y medio aproximadamente. Sí, porque el último día vamos a estar con lo del Inti Raymi, así que no vamos a poder conocer nada. Y bueno, yo mañana me voy a la laguna, acá se queda recorriendo sola Cusco. Y descansando, sí, yo me voy a castigar ahí 4 de la mañana, me tengo que levantar más o menos, así que va a ser medio duro.
Pero la verdad que nos encantó. Cusco es una belleza, una belleza. Vengan a conocerlo porque y todo de Perú. noche se vuelve más lindo todavía. Sí, es verdad, sí, la plaza también hermosa. ¿Cómo comimos? Todo Perú como comimos. No es solo Lima. Lima por ahí tiene como un nivel un poquito más arriba. Pero acá comimos bien, el café. Café tomamos en The Oasis y en Three Monkeys. Los dos buenísimos, son de los mejorcitos. Y después comimos en República del Pisco, súper divertido, con banda en vivo. Buenísimo, encima acá el pisco lo tienen que tomar. ¿Papachos? Papachos, hoy comimos hamburguesas, buenísimo. Papachos es de Gastón Acurio y tiene otro local que se llama Chicha, que es como medio más caro, gourmet. pero más gourmet. Y ¿Dónde más? Bueno, unos crepes que comimos ahí unos al crepes. paso y después vamos a comer en otro que se llama Uchu Peruvian Stick, que también está muy recomendado de carne, como para salir un poco de sí, de las comidas peruanas, pero la verdad que todo delicioso, todo muy rico. Todo, absolutamente todo. Así que vamos cerrando nuestro recorrido por Cusco, les vamos a mostrar del Inti Raymi, que es una fiesta súper especial, y mañana Laguna de Huamantay o Huantay, no me acuerdo, siempre me confundo el nombre. Yo de lejos. Así que a seguir descubriendo Perú por estos últimos días.